¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al primer programa del 2024. Este año, Presencia Cultural cumple 42 años y vamos a encontrar la forma de celebrarlos con ustedes, porque es gracias a ustedes que seguimos aquí, marcando la pauta de la oferta de arte y cultura local por más de 4 décadas. Mientras nos embarcamos en estas preparaciones, les vamos a dar la bienvenida al mes de enero, que trae consigo una serie de programas especiales con lo mejor de Presencia Cultural del año 2023. Hoy vamos a comenzar repasando un poco de historia del rock peruano, recuperando nuestra entrevista con Huicho García, líder y vocalista de Mar de Copas, emblemática banda que en el 2023 cumplió 30 años. Y a la par vamos a volver con la genealogía de los Incas, una de las piezas que brilló durante la puesta de la exposición Los Incas, esta fantástica exposición que se realizó, por supuesto, en el Museo de Arte de Lima, en el Mali. Y también tenemos a Nereida Apaza, la artista interdisciplinaria a cuyo trabajo nos vamos a acercar durante nuestra visita que hicimos a Arequipa. Empecemos juntos el año aquí en Presencia Cultural. Han pasado poco más de 30 años desde que salió el primer disco de Mar de Copas y en estas 3 décadas el grupo ha visto rotar a algunos de sus integrantes, pero ha mantenido siempre su esencia y la fidelidad de su público. Huicho García, la voz inconfundible de Mar de Copas, nos habla de su experiencia, del oficio de ser músico en el Perú y nos revela el secreto de la vigencia y la larga duración de esta banda que, no podemos negar, es una de las más queridas del circuito de bandas en Lima. Cruzar su multitud sin mirarme, claramente pude ver que no había tristeza ahí. Tampoco escuché reír, solo vivía y se dejaba vivir. Una pregunta que te la pueden haber hecho 80 veces, pero no importa, porque quiero que me la digas a mí. ¿Cómo subsiste Mar de Copas 30 años? Bien, son varias cosas, ¿no? Principalmente creo que es, uno, la terquedad, porque somos más tercos que las patadas. Y dos, es el trabajo continuo, ¿no? O sea, a pesar de que las radios, los medios no nos hacían demasiado caso, hasta que en el 99... de pronto la radio se dio cuenta que existíamos y pasaron Zuna. Y ahí empezó, digamos, una escalada, ¿no? Que ha ido poco a poco. No voy a estar cuando las sombras salen. Más allá del mundo donde mi alma sin cesar entre sus alas va. Coge un amor y se va. Es el trabajo principalmente y, como te digo, somos tercos y aparte somos bien raros, ¿no? O sea, somos como una familia en realidad. Yo siempre lo defino como eso, no somos amigos que hacen música, pero principalmente somos amigos. Porque no tiene tus alas. El amor está y nada vale la pena. Si es que no tiene 2 caras. ¿Y eres consciente o sabes de pronto, no sé, a lo mejor te lo dicen directamente los fans, los seguidores de Mar de Copas, qué es lo que hace que enganchen tanto con lo que hacen? Mi teoría es la de siempre, que creo que no ha cambiado, porque la vi desde un inicio, ¿no? Es que creo que es la mezcolanza de influencias
que tienen, al menos al principio, los dos principales compositores, que eran Manolo y Todd. Y Manolo tiene un bagaje muy grande, pues. Esa es la amalgama con lo que se forman las canciones de Mar de Copas. Y aquí tenemos una cosa que a veces hay mucha gente que ha venido de allá, de Europa o de donde sea, y me dicen, ¿cómo pueden escuchar esa música aquí? Esa música que allá es como que una cosa muy antigua. Y aquí hay radios especializadas en baladas y en, ¿no?, La Inolvidable y no sé qué, Corazón. No, aquí es parte de... Es más, si no te gustaba, igual la escuchas en el taxi, la escuchas en el micro. O sea, para mí, Rafael, José, todas esas venas que yo no escuchaba, yo no las ponía, Sí. estaban en todas partes. Y las escuchaba, incluso algunas canciones me las conocía porque las escuchaba todo el tiempo. claro. Entonces es parte de nosotros. Y ese rollo de baladesco está tan metido en nosotros y está tan también metido en la música de Mar de Copas que yo creo que se enganchan por eso, porque hay... La gente se engancha con las baladas porque se engancha con algo que te ha tocado vivir en relaciones, ya sea familiares o de pareja o lo que sea. Y ahí donde está el honor, que rico, duele, ¿no? Duele pero rico. Entonces yo creo que por ahí va la vaina. Es la cuestión baladera, la cuestión muy latinoamericana también. Altamente emocional. Muy, muy emocional, ¿no? Y tenemos eso, nos encantan las baladas. Aunque no, como yo decía, aunque no te gusten las baladas, te gustan las baladas porque las tienes adentro. Totalmente. O sea, fíjate. No te hace gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentro otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así. Ver que ustedes siguen chambeando juntos después de tanto tiempo y que la gente los quiera tanto. Sí, es Y que siguen llenando espacios desde pequeños y maravillosos como el que estamos ahorita en el Sargento. Clásico. Altísimamente clásico y maravilloso. Es más, hemos vuelto este año al Sargento con mucha, mucha alegría. Vi pasar mi vida así, en un instante. Quien amé, pude odiar, sin importarme. Simplemente comprendí, es mejor callado vivir. Y seguí mi viaje así, sin pensar en hallar tu gran claridad. Y claro, yo siento que hablar contigo es como, podría sentirse como algo nostálgico por todo el tiempo que hay atrás, pero siento que hay un montón de tiempo por delante también. También. ¿No es cierto? Que sí. Bien. Mientras la vida nos lo permita, no hay problema. Yo creo que vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, estamos ya preparando este disco nuevo. ¿Cuál es la gran diferencia que tú ves cuando viajan por el Perú? Bueno. ¿Qué es lo que sientes con el público en el interior del país? Que es muy entregado, es sumamente entregado, sobre todo en lugares como Huancayo, bueno, en realidad ahorita en todos. Antes podíamos hacer una diferencia, pues últimamente y sobre todo después de pandemia, la gente está pues tan necesitada de conciertos, de un tour en general, Sí. que la entrega es total, hay una energía brutal. Qué brutal bacán. en todos los conciertos que a los que hemos ido últimamente, Juliaca, Huaraz, Huancayo, Trujillo, pero generalmente es lo que he visto, después de pandemia, la energía de la gente por llegar, disfrutar de la música, de lo que sea, así que sea Qué rico. un evento es muy, muy, muy fuerte. Y eso a usted le debe dar muchos ánimos para Totalmente. seguir. Esa es la gran diferencia entre un concierto con poca energía y alta. O sea, Totalmente. cuando la gente está entregada, o sea, es un toma y daca, pues, ¿no? Es una ósmosis, como le dicen. Recibes ideas, se va como aumentando todo, y es verdad, es energía pura. Como me dicen las olas, lo que no dijo tu voz, como parece mentira, por lo fugaz de su adiós. Nunca dijiste un te quiero, nunca dijiste me voy, pues yo miré con la tarde
Mientras que me tomo un delicioso café aquí en medio del Callao Monumental, vamos a hablar un poco de música. La sensación que genera la música rock en el público que la escucha siempre ha sido diversa, considerando pues los múltiples estilos y subgéneros que existen en el mundo, pero sobre todo se podría decir que la música rock suele ser emocionalmente intensa. Y este espíritu, que es universal, ancló en el Perú desde sus inicios, en la década del 50, y ha desarrollado toda una historia propia que se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Y a propósito de la celebración de los 30 años de Marracopas, hemos revisado el desarrollo de la movida de la música local. Y nos encantaría decir que existe una industria musical local, pero creo que aún estamos un poco lejos de ello. Ahora, ¿qué lo sostiene? ¿Cómo ha evolucionado la movida? ¿Cómo se configura la escena rockera local hoy y hacia dónde va? Nuestros invitados ensayan una respuesta. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la... El rock en el Perú llega en el año 57, primero con películas que eran muy populares entre los adolescentes de la época y que fueron luego rescatadas por las bandas de salón, lo que se llamaba antes las big bands, por ejemplo, del año 57. Específicamente hay bandas como los Millonarios del Jazz, pero en realidad ese fue un primer vestigio, que se podría llamar la prehistoria del rock en el Perú, porque el momento en el que se convierte en un fenómeno cultural, en un fenómeno sobre todo propio de la cultura juvenil, es en los años 60, ¿no? Con la llegada de películas como Blackboard Jungle. Y yo diría que el despunte del rock peruano comienza como tal, en verdad, en el año 65 con la aparición de la primera canción de Los Psychos. Antes de Los Psychos había otras bandas como Los Shanes, pero lo que sucede con Los Psychos y lo importante de ellos es que es el primer grupo, incluso a nivel latinoamericano se dice, que solo graba sus canciones y graban en castellano. Entonces, ellos tenían una actitud muy fuerte, un sonido muy básico, muy visceral, que es apreciado incluso hasta ahora, ¿no? Ahora se le considera la banda de culto peruana, precisamente por eso, porque cantaban en inglés. Sobre todo entre un público adolescente, muy teenager, digamos, es donde generó ese primer impacto y creó pues esta primera cultura juvenil en torno al rock en el Perú. Bueno, primero hay que decir que el rock no es ni mucho menos el género predilecto musical de la gente aquí en el Perú, pero eso no quiere decir que el rock no haya tenido un impacto y una presencia constante. El rock trae cambios sociales definitivamente en general. En Estados Unidos, por ejemplo, se le asocia mucho al auge de la cultura juvenil, la cultura adolescente. Hay un sentido de rebeldía total asociado al rock, es innegable. Y el rock se ha convertido en un espacio de creatividad, pero también de protesta, un espacio de interculturalidad, porque la propia naturaleza del rock hace que la fusión y que la mezcla y la mixtura sea no solo constante, sino casi necesaria para que el rock siga manteniendo la vigencia que ha tenido hasta la fecha y no sea pues una pieza de museo como otros géneros musicales que surgieron hace 50 o 60 años. El rock subterráneo en los años 80 fue un bastión de cambios sociales que le dijo a muchos jóvenes de la época, por ejemplo, haz tu propia música. Si no sabes tocar una guitarra, no importa, rasguéala y grita y di algo, ¿no? A nivel de cambios sociales, el rock potenció la idea de un nuevo público, que era el público adolescente, le dio herramientas para expresarse, para decir lo que pensaba, lo que sentía, y también lo hizo de una forma rebelde y con capacidad de responder ante los abusos de autoridad, por ejemplo, en la década que citaba de los años 90. Los grupos más significativos en la historia del rock peruano, yo comenzaría primero con los Psychos. Como los Yorks o los Belkins, y cómo décadas después coleccionistas, musicólogos, periodistas especializados, no solo en el Perú, sino especialmente fuera del Perú, han rescatado esa época como un momento, digamos, particularmente original, un momento en el que la escena de rock en el Perú se diferenciaba nítidamente de las de otras. Hay gente que dice que los Psychos inventaron el punk 10 años antes del punk. Eso es una polémica
que creo que no va a resolverse pronto, pero en todo caso es importante lo que ocurrió con los Psychos. Muchas bandas de los 60 que me gustan mucho y que son apreciables, como Traffic Sound, por ejemplo. Le daría un salto hasta los años 70-80. Frágil definitivamente es una gran banda peruana que merece el sitial que tiene. Es una banda que siempre ha entregado discos de una gran calidad. En los 80s, el estallido del rock subterráneo y el contrapunto que se produjo entre las bandas de esta movida alternativa con las bandas comerciales, creo que fueron un momento increíble y muy peruano, además, que solo creo que a ese nivel se produjo en una coyuntura además de violencia política, de crisis económica. Yo diría que esos son los dos grandes momentos de esplendor de la escena rockera. Hacemos un paréntesis en la historia de la música para irnos hasta Arequipa. Vamos a hablar de la artista arequipeña Nereida Paza, que nos abrió las puertas de su taller en esa preciosa ciudad. Ella fue formada en la Escuela Superior Pública de Arte Carlos Vaca Flor de Arequipa y ganadora de diversas becas e instancias internacionales. Nereida reivindica la multidisciplinariedad del arte porque se mueve entre el bordado, el videoarte, la instalación y otras cosas. Su trabajo aborda temas muy sociales y se mueve entre la memoria personal, colectiva y la vida de las mujeres en sus diferentes facetas. Con nosotros, la gran Nereida Paza. Bueno, yo aprendí a bordar viendo a mi madre. Es como un oficio heredado, aprendido de la práctica cotidiana, del día a día, de lo doméstico, vinculado a nuestros roles de género, ¿no? Las mujeres bordan en la casa, hacen y decoran su espacio, su nido, su familia. Y me parece importante también, ¿no? Porque se transmite no solamente esta forma de ser y de estar en nuestro contexto, sino también otros valores, todo muy cuestionable. Bueno, mantener una tradición es cuestionarla, ¿no? Hay prácticas que nos vienen del pasado que a veces son difíciles de seguir y de perpetuar y que nos corresponde cambiar. Bordar no solamente significa haber recibido, ¿no?, ello, sino me permite hacer una práctica sobre cuestiones personales, como una crítica justamente a lo impuesto, una forma de expresarme, de decir qué pienso, que muchas veces no nos es permitido, que muchas veces callamos, y el bordado me da una voz. Como técnica es algo muy simple, un hilo y una aguja que te permita decir algo muy fuerte, muy comprometido, muy directo, que te haga reflexionar y que te permita cambiar modos de actuar, modos de ser. Creo que en general las mujeres podríamos hacer uso de esa habilidad y de eso que nos ha sido transmitido por nuestras madres, por nuestras abuelas, y subvertir ese orden para reflexionar sobre cómo estamos actualmente nosotras en nuestras sociedades, en nuestros contextos, cómo vivimos, qué es lo que quisiéramos para nosotras, para nuestros hijos, para el futuro. Son cuadernos escolares. Uno de ellos se llama Historia Doméstica del Perú. Aquí reflexiono sobre la memoria de cómo somos educadas las mujeres en el Perú. Una educación sumisa y discriminatoria, donde no se promueven los valores de seres humanos libres e iguales. Y que ahora nos toca a las artistas recoger las memorias de todas aquellas mujeres que la historia no reconoce. He indagado en diversas técnicas, como por ejemplo los cuadernos de artista, los bordados, pintura en acuarela, montajes, intervenciones en espacio público, porque he sentido que estos diversos lenguajes artísticos aportan diferentes matices a una idea, a un concepto, que le ayudan a materializarse, ¿no? Una experiencia totalmente distinta, ver una pintura colgada en un cuadro, en una pared, tener una distancia de ella, apreciarlo y después seguir con la siguiente imagen, a poder tener la posibilidad de tocar, por ejemplo, un cuaderno como estos, ¿no? Directamente poder tomarse un tiempo para entender,
para ver cómo ha sido hecho, para ver el detalle. Me gusta poder dar esa posibilidad, por ejemplo, a las personas, ¿no? De romper esa distancia y esa orden, esa imposición de que el cuadro, la obra de arte no se toca. Sí, me gusta decir, esta obra sí se toca, se puede ver, como entregar algo de confianza al otro y compartir eso, ¿no? Una emoción, una idea, lo que pueda contener. Tuve la suerte de ganar la primera edición de Premios AINI, Arte con Impacto Social, este año, y el tema es una consecuencia de procesos personales también, ¿no? De ser parte de esta comunidad de mujeres que va despertando, que se va organizando en cada ciudad. Aquí en Arequipa existen varios colectivos de mujeres, a través de diversas expresiones también artísticas, muy vinculadas a lo cultural, a lo artístico, empiezan a cuestionar y a protestar y a levantar su voz sobre por qué las mujeres vivimos con miedo, por qué se nos asesina, por qué somos víctimas de violencia doméstica. Una situación de las mujeres en nuestra sociedad que nos exige un compromiso, que nos exige, y también pensando en las niñas, trabajar y organizarnos. El premio fue otorgado a un proyecto que se llama No Estás Sola. Lo que pretende es fortalecer a las mujeres, brindarles ciertas habilidades, diría yo, para poder expresarse, para poder decir cuál es su situación, cómo viven la violencia de género a la que somos sometidas todas las mujeres desde que somos niñas, poder visibilizar esta problemática. A través de talleres de arte se pretende brindar estas herramientas a las mujeres para que podamos todas trabajar y visibilizar esta problemática, crear espacios seguros donde podamos hablar de lo que nos pasa. El arte que no tenga un impacto social es un arte que muere en sí, ¿no? Lo que nosotros podamos crear o hacer como proyectos incluso privados, íntimos, en algún momento se comparte con alguien y después de un tiempo tal vez se encuentra otra forma de acercarse a otros, ¿no? Yo egresé de la Escuela de Arte en el año 2007 y haciendo un recorrido por este camino del arte desde que egresé hasta a este momento, siento que ahora hay una responsabilidad, ya como 16, 17 años de trabajo, de transmitir mi experiencia de lo difícil que ha sido transitar este camino de artista en el Perú, donde no existe un mercado de arte, por ejemplo, en las regiones, ¿no? Yo vivo y trabajo en la ciudad de Arequipa y acá no existen ni galerías de arte y los centros culturales. Hay algunos pocos, algunos mejor que otros trabajan o se organizan. ¿Cómo vivimos los artistas, ¿no? ¿Cómo transmitir esas experiencias a las generaciones que vienen, a las jóvenes artistas estudiantes, egresadas, que están empezando su trabajo? Me parece necesario hacer ese trabajo también de comunidad, de acercarnos entre los artistas, no solo artistas plásticos, sino también los escritores, los músicos. El arte es comunitario. Hay cosas que pueden ser muy personales, que yo tal vez pueda pensar que a nadie le han sucedido, pero como ser humano, en el lugar donde yo vivo, en la época en la que he nacido, tenemos problemáticas similares, ¿no? Las personas que vean algo que es muy personal lo van a entender y lo van a tratar también como suyo. Eso me pasa mucho, ¿no? Yo hago cosas que a veces son de mi vida personal, recuerdos de infancia, sobre la educación, cómo he sido educada de niña, ¿no? Y a través de mi trabajo cuestiono esto y las personas se sienten muy vinculadas, entienden muy bien estos procesos, saben de qué estoy hablando. Siempre va a encontrar una respuesta, un eco en el otro. El arte es para darlo, para compartirlo. Finalmente ahí se cierra este círculo, ¿no? De creación, cuando uno lo comparte con otro. Desde sus inicios, el rock siempre estuvo relacionado a cierta rebeldía, a resistencia, una juventud que buscaba expresar su disconformidad ante el sistema. Ahora, no todos los subgéneros o artistas dentro del rock comparten esta característica, pero digamos, en términos generales, ha sido así. El desarrollo del rock en el Perú no ha estado ajeno a esta premisa. Ahora, ¿cómo ha impactado este género en la sociedad peruana en distintas épocas? Vamos a recorrer un poquito de esta historia en este bloque.
es algo Mar de Copas es una de las bandas emblemáticas del rock de los años 90. Es una de las bandas que surge luego de una gran crisis financiera que hubo en el Perú, en la crisis económica que hubo en el Perú de la época de García, en la que prácticamente se dejó de hacer rock. Ellos siento que fueron en algún sentido pioneros de la autogestión en el rock peruano porque entendieron que cuando se cierran las puertas de los medios, de la radio, de la televisión, uno tiene que tomar las cartas en el asunto, uno tiene que encargarse por sí mismo de hacer que la música llegue a cada vez más gente y ellos lo entendieron generando una base de seguidores sumamente entregada, sumamente fanática, que es la famosa lista de Mar de Copas que agota las entradas para prácticamente todos sus conciertos. Y en tal sentido yo diría que Mar de Copas es la banda de rock independiente más exitosa de la historia del país. Lo que sucede en la época de Mar de Copas es que hay un renacer de la escena peruana rockera gracias a lugares como el Sargento Pimienta, por ejemplo. Se habla mucho de la escena de Pubs de Barranco de forma despectiva para decir que era una escena pequeñita, de gente de clase media, ¿no? Mar de Copas hace una transición interesante a mitad de su carrera. Pasan de ser la banda favorita de chicos estudiantes de la Católica a ser una banda que tocaba en todo Lima, incluso en los conos urbanos. Creo que esa transición no la ha hecho muchas personas. Están cumpliendo 30 años, es una edad que no la cumple cualquier banda de rock peruano. Hay una frase que suelen usar los matrimonios longevos cuando les preguntan cuál es el secreto de que duren tanto, ¿no? Y ellos dicen no divorciarse. Creo que se aplica un poco al caso de Mar de Copas. Es una banda que ha insistido y está cosechando pues lo que es seguir, ¿no? Huicho, yo diría que es un personaje casi transversal para la historia del rock peruano desde los años 80, desde su presencia en Narcosis, en la Banda Azul, como ingeniero de sonido, músico y productor en el estudio de Mickey González. Él no solo es el cantante de Mar de Copas, no solo es el cantante de Narcosis, sino también ha sido productor e ingeniero de sonido de muchísimos clásicos del rock peruano, ¿no? La banda, los integrantes de Mar de Copas son todos músicos de un gran recorrido. Pese a ellos siguen vigentes, ¿no? Son músicos que creo que van a morir sobre un escenario probablemente. Algo muy importante con Mar de Copas es la relación que ellos establecen con los medios del inicio. Eso fue muy revolucionario en su momento. Por ejemplo, el tema de que ellos se negaran a jugar con la televisión con respecto al tema del playback. ¿Qué sucedía en esa época? Si querías salir en televisión en los años 90, tenías que ir a programas del momento a hacer fonomímica, porque es más sencillo para ellos. Y me parece importante que una banda, como digo, plante su bandera y diga no voy a transar con ciertas estrategias de la televisión, por más que sean económicamente más racionales. En la banda, eso ejemplifica cómo la banda puso sus reglas, las hizo respetar y hasta ahora, ¿no? Han mantenido un nivel de calidad en sus discos y para ello no tienen el problema del tiempo. Nadie los apura. Ellos sacan un disco cada 4 años, cada 5 años, cada 7 años. El disco sale cuando tiene que salir porque lo quieren sacar así, en sus propios términos. Creo que esa es otra de las cosas importantes que ha habido con Mar de Copas. No, a ver, el rock desde su mismo origen, desde su misma concepción, es un género musical o una forma musical mestiza, bastarda, mutante. Nació pues como hijo bastardo del rhythm and blues, del country, del gospel, de otros géneros. Entonces la evolución y el cambio están en su esencia, en su ADN. Hay algo que tú escuchas ahora y te suena a 80s, por ejemplo, o algo que te suena a 90s. Es por los cambios que ha habido a través de la música. Niveles de actitud, creo que se mantiene todavía la noción de que el rock tiene que ser rebelde, tiene que ser contestatario y tiene que ser juvenil. Creo que en eso no ha variado mucho. Nunca dejó de mutar, nunca dejó de incorporar ritmos distintos, géneros distintos, de generar subgéneros, estilos, escuelas. Es alucinante la capacidad transformativa que tiene el rock, la capacidad de mutar y de rechazar cualquier forma de dogmatismo. A mí me fastidia mucho estos rockeros que solo conciben al rock como una guitarra eléctrica, una batería y un tipo de pelo largo en un escenario, cuando el rock en realidad es una forma expresiva tan amplia, tan heterogénea que gracias a Dios nunca se estacionó y siguió evolucionando, porque quién sabe qué es lo que va a ocurrir más adelante y qué sorpresas y qué nuevas formas de hacer rock van a surgir con el paso del tiempo. Creo que el atractivo que tiene
incluso ahora para generaciones nuevas que siguen haciendo rock, es básicamente esa, es hacer algo distinto, algo nuevo, algo joven, algo rebelde y contestatario. Lo que ha pasado en la escena rock actual, que el internet lo ha cambiado muchas cosas en todo caso. Ante la cerrazón de las radios, que ya no difunden música peruana joven actual, el internet se ha vuelto una herramienta muy importante de promoción de las bandas que hacen rock ahora. Los artistas no solo puedan difundir sus propuestas, sino que puedan llegar a públicos que probablemente no estaban al alcance de ellos en el pasado. Es que de pronto tenemos artistas de rock o cercanos al rock peruanos que empiezan a sonar fuera. Son chicos que ni siquiera se molestan por perseguir a las radios a que pongan su música. Graban una canción y la publican en sus redes sociales, la publican en YouTube, la publican en SoundCloud y además generan una base de fans, un fenómeno muy de este tiempo. No, ahora tenemos artistas como Daniela Lalita, que sacó hace unos meses un EP extraordinario en Nueva York y que despertó pues, críticas súper elogiosas en medios de Europa y de Estados Unidos. Tenemos a La Zorra Zapata, que lanzó a fines del año pasado un disco increíble que terminó apareciendo en las listas de lo mejor del año de medios no solo peruanos, sino de Argentina, Chile o la misma España. Tenemos a Sofía Curtesis, que es una extraordinaria DJ y productora que ahora mismo se pasea por los festivales de todo el mundo. Las bandas de ahora, al parecer, ni siquiera quieren aparecer en periódicos o en revistas. Están muy contentas con lo que tienen porque les funciona. El internet les da miles de likes, les da promoción. Siento que es un momento increíble. Retrocediendo un par de pasos cuando me decías cuál fue la edad de oro del rock peruano, quizás la estemos viviendo ahora mismo, ¿no? Que la mancha de mi frente no significa nada. Ladra y no hace nada. Ladra y no hace nada. La verdad no se marca. No me bajan como manchares. La verdad no se marca. No me bajan como manchares. Y en la pared que le vino a hacer. No me bajan como manchares. Y en la pared que le vino a hacer. Antes de seguir explorando en la historia del rock peruano, nos vamos a acercar a la genealogía de los incas, que es una joya de las artes plásticas que data del año 1837, es decir, de nuestros primeros años de vida republicana, y que el Mali puso a nuestra disposición durante la increíble exposición Los Incas. Esta pieza nos ayuda a entender nuestra historia y nos muestra el preciosismo con el que se ha retratado nuestro pasado. El valor de la genealogía de los incas es múltiple, como lo vamos a recordar en este bloque. La genealogía de los incas es una de las obras más importantes de la colección del Museo de Arte de Lima. Se trata de un biombo, es decir, un mueble, un tipo de mueble originado en China que servía para dividir las habitaciones, sobre todo de las casas importantes, pero al mismo tiempo es una composición bastante ambiciosa de tema patriótico. La obra fue pintada en 1837 en el Cusco por Marcos Chillitupa. No tenemos mucha información de este pintor, pero su apellido lo relaciona con una de las familias de indígenas nobles más importantes del Cusco. Al momento de pintar esta gran composición de tema patriótico, Chillitupa parte de un modelo previo que paradójicamente se había creado en la época colonial. La costumbre de representar a los incas como una secuencia de reyes que iba desde Manco Cápac y terminaba en Atahualpa, en realidad venía de una tradición colonial cuya función simbólica era crear una relación de continuidad entre los reyes incas y los reyes españoles. Por lo general, las secuencias pintadas en la época colonial después de Atahualpa continuaban con Carlos I de España hasta el rey español gobernante. Pero al ser este biombo
pintado en la época de la independencia, en los primeros años de la República Peruana, Marcos Chillitupa realiza una operación bastante significativa. Tras Atahualpa, elimina completamente las figuras de los reyes de España para colocar directamente a la imagen del libertador del Perú. No sabemos exactamente quién es este libertador, probablemente se trate de Simón Bolívar, quien llegó al Cusco en 1825 para cerrar el proceso de independencia. En la época colonial se crea una invención iconográfica que va a llegar hasta nuestros días porque contribuye a cimentar la idea de una continuidad en el tiempo. Aún hoy en las láminas escolares podemos ver, después de la figura de los 14 incas, la de los 40 virreyes y la de los presidentes del Perú. Esta operación tan sencilla de crear secuencias con personajes históricos, lo que genera al final es crear una idea de continuidad en el tiempo. De manera que hoy nos sentimos identificados con el Imperio Inca, como si el Tahuantinsuyo fuera un precedente casi directo de la República Peruana, cuando estamos hablando de sistemas sociales y políticos completamente distintos. ¿De qué manera las imágenes no solo cuentan, sino también reescriben la historia? La respuesta ante una obra como esta es compleja. Aunque no la hayamos visto antes, nos trae a la memoria imágenes que conocimos en nuestra niñez. En ella conviven, simultáneamente, muchos tiempos y tradiciones visuales. Las dimensiones de este gran objeto y su potencia visual nos enfrentan con el proceso complejo de construcción de una identidad para este país que nace a partir de 1824, entre 1821 y 1824. Quizá como ningún otro objeto de la colección del Museo de Arte de Lima, de la genealogía de los incas, nos enfrenta con la difícil conformación de un Estado que parte de una sociedad tan diversa y tan compleja. A mí me parece interesante, Paja, tus tiempos, tu edad, tu experiencia en esta escena rockera nacional, porque has estado como que muy activo en los 80s, en los 90s, y sí, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un largo recorrido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Como un camino bastante extraño, o sea, complicado por momentos, por otros generalmente muy divertido, en general, ¿no? Muy divertido. Y en esta última etapa lo siento no cansado, sino que yo diría que más bien visto ya desde otra perspectiva, ¿no? Un poco más madura tal vez, no lo sé. Más consciente de las cosas que funcionan, de las cosas que podrían haber funcionado y de las cosas que se pueden mejorar para que esto siga andando, ¿no? Porque finalmente es un auto que se va desgastando por un lado, pero uno va haciendo reparaciones y como le llaman el overhauling al auto. Entonces comienza de una manera y termina de otra, ¿no? Ok. Es así, vamos reparando. Y si te pido ser así, hasta más específica, pensando en las personas que nos podrían estar escuchando, pensando en los músicos que nos podrían estar escuchando. Y además músicos de diferentes edades. Totalmente, totalmente. Diferentes generaciones. Bueno, ha sido un camino duro principalmente por el hecho de que, con excepción de Manolo, que ha tomado algunas clasecitas, y sobre todo César, que es el único músico que estudia en una escuela de música, ninguno de nosotros somos músicos, no hemos tenido la oportunidad, al menos yo no tuve nunca la oportunidad de estudiar música, ni producción, ni absolutamente nada, no tengo título de nada. Entonces no ha sido en la cancha, porque, claro, en el momento que Miki me dice, necesito un asistente en mi estudio, dije, ya, vamos, y le dije a mi papá, dejo todo, esto es lo que quiero hacer. Ahí estamos hablando de tu periodo con Miki González, que trabajaste largo tiempo con él. Con 11 años trabajando producción. con él. Entonces, es un poco como que ahora, con todas las herramientas que hay, con todas las escuelas, institutos, toda esa vaina, entonces, tú puedes decir, oye, la tienen más fácil. Por un lado, tienen más conocimientos, tienen más know-how de cómo es el asunto,
nosotros lo hemos aprendido todo en el camino, desde así 0 Sí. hasta donde estamos ahora y con tropiezos, con errores, o sea, cada error lo agradecemos porque ya sabemos qué no hacer, pero yo lo que les diría es que aprovechen justamente todo ese conocimiento y todo eso. ¿Por qué? Porque todo esto también ha creado más competencia, muchísimo más competencia, y si a eso le sumas que es un país sin industria musical, porque no la hay, entonces tienen que moverse de una manera mucho más creativa, ¿no? O sea, la gente nos pregunta durante décadas, ¿y por qué no se han internacionalizado? Como si fuera una pastilla o... Claro, claro. Oye, vamos a internacionalizarnos, mañana, a partir de mañana. Y no es así, no sé, eso funciona a través de sellos y de una Eso te industria. iba a preguntar, es que la forma en que ustedes han trabajado ha sido muy interesante, que diría que son como una especie de ejemplo de la autogestión musical, que también hay a eso ahora, por supuesto, y de manera mucho más sencilla. Nunca trabajaron con grandes sellos discográficos, y es como un sueño que hubo en algún momento para algunos músicos, pero que es irreal. Es irreal. Es irreal. Era irreal inclusive para nosotros. O sea, yo cuando entro al grupo durante la grabación del primer disco, casi al final, me dan una condición, me dicen, ya, como ya me conocían, que andaba dejando proyectos, pero te quedas hasta el final. Yo dije, esto durará 2 o 3 años. Ya. Eso es lo que duraban los proyectos. Tenías un grupo, tocabas se aburrían tus amigos, se aburrían los Me vas a familiares. decir a mí, Ah, con la imagínate. pura purita, duró eso, 3 años. Claro, y era purita para colmo. Ya, imagínate, ¿no? Y de pronto esto fue hasta donde estamos ahorita, pero nadie se lo imaginó. ¿Quién va a cambiar la historia? Esta quietud violenta que me nombra y no da más. Cuando eras más joven, que tenías como 20 y tantos cuando estabas en Narcosis, esta época. 26. Esta época. 25. Ya. Este rollo, este discurso subte, por decirlo tal como es. Movimiento subte. Que tenían como unas ganas de decir muchas cosas, había una inconformidad enorme, habían ganas de escupir y tener un rollo de eso, estaban molestos, ¿no? De sobrevivir, ¿no? Claro, y hoy me pregunto si es que hay algo que se revive de eso. Yo creo que en este país eso no para. Es más, cuando nos llaman para tocar con Narcosis, siempre digo, o sea, chicos, o sea, hay mucho más que el, ¿cómo le llaman? El positive punk, para decir. En este país, sobre todo, hay muchísimo más. Y qué loco, porque, por ejemplo, en lugares tipo San Juan del Lurigancho, eso sí se está gestando una cosa mucho más, con un poquito más de carne, ¿no? Más contenido, que sí, más contestataria, y a la vez también tiene cosas de contarte, lo que están viviendo, ¿no? El día a día y toda la onda. Pero yo creo que lo que pasa es que en los 90s, con toda esta onda de supuesta mejoría del país y toda la onda, como que se fue diluyendo. Y ahora que protestamos, ¿no? Se diluyó un poquito, apareció toda esta onda de happy punk y un poco como que se ha diluido por ahí. Pero yo creo que todavía hay células que mantienen eso, ¿no? Yo siempre digo en los conciertos esos, chicos, o sea, este país es perfecto para cómo se protestar y decir las cosas como realmente son y decirles en la cara a los políticos, a las autoridades eclesiásticas, lo que sea, o sea, guarden su rabia también. Tú como cantante, como performer, como alguien que usa su cuerpo y su voz, su muy linda voz para expresar y para cantar, ¿cómo podrías comparar lo que salía de ti cuando cantabas ahí en Narcosis versus lo que sale ahora y lo que imprimes ahora a nivel de, digamos, de energía con Marecopas? Y con otras cosas que también has hecho, ¿no? Claro. Yo creo que es lo mismo. Para mí siempre me preguntan, ¿y por qué antes Narcosis y ahora Marecopas? Yo digo, es lo mismo. O sea, en un Narcosis tenía un concepto. Marecopas tiene otro concepto. Cuando canto mis covers de Spinetta o de las cosas españolas, es el mismo, digamos, escenario, ¿no? Es otro concepto, son otras canciones con las que he crecido, lo que sea. Pero en cada una lo que trato es de interpretar lo que está queriendo decir la música, la letra, lo que sea. O sea, porque la música finalmente, si no la tocas, no suena. Ya sea que pongas un CD o te pongas a tocar con una guitarra o lo que sea. La música no existe a menos que la toquemos, que es una cosa maravillosa del ser humano. O sea, la música, digamos, humana, ¿no? Porque para mí, en realidad, un río es música.
el mar en música. Yo creo que es eso, lo que yo me considero en realidad más que músico o cantante es intérprete. Eso es lo que yo creo, y como intérprete, productor, porque el productor también es un intérprete de lo que quiere el artista y sugieres y, ¿no?, elaboras y mueves un poco aquí, mueves un poco allá y produces. Ya, entonces yo lo que considero es eso, que mi espíritu productor e intérprete trata de agarrar la raíz de lo que se quiere decir, de lo que se quiere imprimir con la música o a través de las letras, y lo hago lo mejor que puedo en el momento. Si hablamos de rock peruano hoy, post pandemia incluso, hoy, ahorita, ¿cómo la ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahorita hay muchísimos grupos de chicos bien jóvenes que están produciendo música de muy alta calidad, muy bacán. Chicos que han estudiado, que tienen conocimientos inclusive de lo que es importantísimo. Eso siempre lo digo a los chicos, si quieren hacer música, bacán, hagan las canciones, háganlas de corazón o háganlas para vender, normal, todo es una opción. Pero sobre todo, piensen en esto, son una empresa, tienen que tener, por lo menos uno de ustedes tiene que tener, ¿no?, el básico de lo que es dirigir una empresa, o sea, administración de empresa, porque si no, olvídate, se lo comen vivos y no saben cómo manejarse. Pero yo creo que los grupos de ahora no solo tienen todo este conocimiento, sino que tienen todas las herramientas. Y hay un montón de grupos recontra buenos que lo que me da pena justamente es que se quedan un poquito en el aire porque los medios o sea, la radio principalmente, ¿no? La radio, a pesar de todo, sigue siendo importante, sigue siendo muy importante. Y ahora que se está luchando todo este tema nuevamente, del 30% y todo este rollo, esperemos pues que llegue a puerto, porque la ley está hecha desde hace mucho tiempo y no pasa nada, ¿no? Y realmente sí debería haber una facilidad para tantos grupos que están queriendo salir, queriendo ser escuchados y que no los escuchan más que sus amigos, su familia y nada más. Y que estén esforzándose, han estudiado, han dado su plata en estudiar y todo y no pasa nada, ¿no? O pasa muy poco. Pero yo creo que es eso, que hay que luchar para tratar de constituir de alguna manera una industria. Pero principalmente, y eso sí se lo digo a los músicos, hay que empezar a respetarnos también. Aquí los músicos, muchos hablan mal de otros, no sé qué, acabo de estar leyendo unos posts ahí, un poco subidos de tono, como despreciativos de este género o el otro género, o de una manera de hacer las cosas. Yo digo, oye, cada uno tiene algo que decir y una manera de decirlo. Tú tocas funk, yo toco progre, tú tocas pop. Todo finalmente constituye parte de lo que yo llamo, ahorita el rock para mí es el folclore universal. Es un folclore universal. O sea, ya no hay que, o sea, quieren tocar metal, bacán, todos son géneros o formas de hacerlo. Pero yo creo que tiene que estar abierto, no solo a todo, sino un poco apreciar, inclusive lo que no te gusta y ver por qué gusta a otras personas. Totalmente. ¿No? Yo creo que tenemos que empezar a respetarnos. O sea, cuando he ido a otras partes, argentino, algo así, el respeto que tienen ellos por lo que tú haces y entre ellos es una cosa que dices, es tan fuerte que aquí no haya, que choca cuando lo ves. Entonces te lo dicen, pucha, pero ¿qué pasa esta canción? Sí, importante lo que has dicho, porque detrás de cualquier composición, creación, por más que no sea algo que te sensibilice particularmente, hay un trabajo creativo detrás, hay un trabajo... Hay un discurso de alguien que está queriendo decir algo. Totalmente. Y eso hay que respetar. Hay que respetarlo. Buenas. Gracias. No, a ti. Sobre su boca un beso, de su alma posará y desangó los corazones solo, en su alma soledad. ¿Qué tal el primer programa especial del año? Esperamos que lo hayan disfrutado y que empezar el 2024 con la fuerza que nos transmite la música sirva como un buen augurio. La historia del rock en el Perú, entonces, se sigue escribiendo y gracias a Internet tenemos acceso al pasado y al presente de esa historia al alcance de un clic. Larga vida al espíritu del rock en el mundo y por supuesto que también aquí, donde esperamos este año estar bien atentos a la movida aquí en el Perú. Este mes vamos a seguir recogiendo parte
del camino recorrido del año pasado, mientras preparamos nuevos segmentos para disfrutar juntos este nuevo año. Feliz 2024 para todos ustedes y gracias por seguir con nosotros un año más. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural.